Hoy seguiremos con el tema de los derechos reales de mero goce, específicamente con el tema de servidumbres. Servidumbre proviene de la voz latina servitus, que significa servicio o sumisión. Servidumbre es un derecho real sobre la cosa ajena, pues cuando ésta graba una cosa inmueble, la convierte en sirviente en función de otra que detenta el papel de dominante. La relación de servidumbre se establece entre personas que son propietarios de dos bienes inmuebles o fundos, en los cuales se presenta una situación de servicio y dependencia de uno respecto de otro. En las servidumbres es irrelevante la identidad del sujeto pasivo o activo, ya que éste podrá variar en relación directa con la persona que sea el propietario de cada uno de los fundos vinculados por el derecho real de servidumbre. Por lo que las servidumbres son derechos reales de goce de carácter limitado en su contenido y se pueden constituir para aumentar el valor de un inmueble o solo con miras a favorecer a un sujeto determinado. La acción que amparaba el derecho real de servidumbre en el derecho romano se le denominaba actio confessoria. Fue diseñada de conformidad con la reivindicatio, que era la que detentaba el propietario del fundo dominante contra el propietario o poseedor del fundo sirviente. Las servidumbres podían ser amparadas a través de los interdictos. Sin embargo, dicha protección no proviene del derecho de servidumbre en sí mismo, sino de la relación de hecho que existía entre los dos fundos y cuyo contenido material es el propio de las servidumbres. Ahora veamos el concepto de servidumbre. El tratadista de Diego define a la servidumbre como un derecho real que se constituye grabando una cosa con la prestación de servicios determinados en provecho exclusivo de una persona que no es un dueño o de finca que corresponde a otro propietario. Alfonso Brañas define a la servidumbre como un derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno, por el que puede exigir del dueño de éste que sufra la utilización de su fundo de algún modo o se abstenga de ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad. En la legislación guatemalteca encontramos la definición de servidumbre en el artículo 752 del Código Civil, el cual las define como el gravamen impuesto a un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituido la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre, predio sirviente. De esta definición legal se puede distinguir y resaltar dos elementos importantes y distintos a las definiciones doctrinales, y es que la normativa vigente guatemalteca permite que un mismo propietario de dos fincas diferentes pueda gravar una de ellas en beneficio de la otra, así como la facultad de constituir servidumbres por motivos de utilidad pública o comunal. En el derecho comparado podemos citar la legislación argentina, donde encontramos la definición de servidumbre en el artículo 2970 del Código Civil, el cual dice: servidumbre es el derecho real, perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad. Ambos conceptos legales cuentan con los mismos requisitos en su definición. Indican que es un derecho real y perpetuo. En ambas legislaciones, las servidumbres se encuentran reguladas como derechos reales de goce, constituidos sobre el bien, ya sea este mueble o inmueble, obligando así el dueño del predio dominante a respetar lo establecido con el dueño del predio sirviente. Asimismo, se regula a la servidumbre como un gravamen real o carga, indivisible e inseparable con una vecindad contigua. Tanto en la legislación guatemalteca como en la argentina se estipula como objeto el predio del bien mueble e inmueble en cuyo favor se constituye la servidumbre y como sujetos al titular o propietario del bien. Aunque así como existen similitudes, también encontramos ciertas diferencias, las cuales iremos haciendo referencia en el transcurso del curso.
con el objeto de enriquecer el aprendizaje, para que puedas tener un conocimiento doctrinario más amplio sobre el derecho real de servidumbre. Naturaleza jurídica. El fundamento de las servidumbres es el beneficio o la utilidad que éstas prestan al fundo dominante. Según el autor Machado Carpenter, el término beneficio debe ser interpretado de forma amplia y siempre que a una finca pueda proporcionársele una ventaja o utilidad, es posible constituir una servidumbre. Caracteres. La inseparabilidad es una de las características más fecundadas de las servidumbres y es que son derechos accesorios, es decir, que se hallan unidos de un modo inseparable al predio. En el Código Civil guatemalteco encontramos esta característica en el artículo 755, el cual establece que las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. La indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles, característica esta que se reconoció desde el adagio latino et servitutes dividi non possunt, el cual se refiere al principio de indivisibilidad de las servidumbres. Pomponius decía que las servidumbres no pueden dividirse porque el uso de una cosa no admite la idea de la divisibilidad. En el Código Civil guatemalteco encontramos esta característica en el artículo 756, el cual establece lo siguiente: las servidumbres son indivisibles. Si se divide el predio sirviente, cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de éste puede usarla por entero, pero no alterarla ni agravarla. La perpetuidad. Los jurisconsultos romanos exigieron siempre la causa perpetua en la constitución de la servidumbre, y es que la concebían como un derecho perpetuo y la imposibilidad de establecerse a plazo o con condición. Sin embargo, en la doctrina moderna no ha sido adoptado, ya que si bien la duración indefinida es un requisito natural de la servidumbre, no es absolutamente esencial para las mismas, reconociéndose, por tanto, que puede perfectamente constituirse a término o de modo condicional. Constitución. Las servidumbres se deben constituir en escritura pública. Lo anterior resulta de la interpretación de los artículos 1124, 1125, numeral 2, 1137 y 1576 del Código Civil, por lo que te recomendamos hacer la relación de dichos artículos con el segundo párrafo del artículo 758 del mismo Código. Las guías de calificación registral del Registro General de la Propiedad, en la guía número 8, que trata sobre las servidumbres, señala los siguientes puntos importantes. Se recomienda que al constituirse una servidumbre se indique expresamente cuál es el predio sirviente y cuál el dominante. Esto con base al artículo 752 del Código Civil. En el instrumento constitutivo debe constar la ubicación y las dimensiones o las medidas de la servidumbre, y se sugiere acompañar al testimonio el plano correspondiente, excepto de aquellas que por su naturaleza no sea necesario. Cuando se constituye servidumbre voluntaria de acueducto, es necesario consignar los datos que identifiquen exactamente su ubicación, medidas y colindancias, rumbos o azimuts, y la anchura del acueducto. Esto con base a los artículos 760, 767, 768 y 778 del Código Civil. El usufructo de un inmueble puede constituir servidumbres activas o pasivas, las que cesarán al terminar el usufructo. Sin embargo, no podrá constituir servidumbres a perpetuidad. Esto en base al artículo 719 del Código Civil. Únicamente en el caso de servidumbres de uso público se podrá inscribir su constitución en el predio sirviente, aunque no hubiere predio dominante determinado. Tienen carácter de uso público las constituidas a favor de pueblos, ciudades o municipios. Esto con base a los artículos 794 y 1137 del Código Civil. Ahora veamos las causas de extinción de las servidumbres. No uso.
El artículo 817, en su numeral 1 del Código Civil, establece que las servidumbres voluntarias se extinguen cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de 3 años, contados desde el día que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. Cuando fuere discontinua o no aparente, por el no uso de 5 años, contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fundo sirviente el acto contrario a la servidumbre o por haber prohibido que se usare de ella. Si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado la servidumbre, o si hubo tales actos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción. De esta manera determina la ley las formas y modos en que se extinguen las servidumbres voluntarias y en qué plazos se llegan a extinguir. Por pérdida o mutación del bien que haga imposible el ejercicio de la servidumbre. La doctrina señala este punto como una forma especial de prescripción, ya que se determina que la servidumbre surge o revive si vuelve a ser posible su uso, pero a la vez también indica que si ha transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción, se establece que sólo la imposibilidad transitoria da lugar a la extinción de la servidumbre. De esta manera, se determinan 2 formas o causas distintas de extinción de las servidumbres. El artículo 817, numeral 2, establece que cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del predio sirviente a tal estado que no pueda usarse la servidumbre. Si en lo sucesivo los predios vuelven a su estado anterior de manera que pueda usarse de ella, se restablecerá, a no ser que hayan transcurrido 3 años o que desde el día que pudo volverse a usar haya pasado el tiempo suficiente para la prescripción. De esta manera se determina que las formas de extinción de la servidumbre puede ser una de ellas por la imposibilidad sobrevenida definitiva y la otra por prescripción según los términos regulados en la ley. Tercero, por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. El artículo 817, numeral 3 del Código Civil, establece por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. A dicho artículo es conveniente realizar la llamada al artículo 1489 del mismo Código, relacionado con la remisión o perdón de la deuda como modo de extinción de la obligación. Vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición. El artículo 817, numeral 4, establece: cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquel. O sea, que la servidumbre puede constituirse a plazo o sujeta a condición. Renuncia. Si el dueño renuncia al predio dominante, se establece como una causa de extinción de las servidumbres. La aplicación particular contenida en el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial: todos los derechos son renunciables mientras no se perjudique a terceros ni se haga contra el orden público. Otras causas de extinción: la anulación, rescisión o resolución del acto constitutivo de la servidumbre producirá la extinción de la misma. Clasificación por razón de su contenido. Esta categoría se funda en las distintas facultades que corresponden al titular de la servidumbre, según pueda o no realizar directamente los actos de ejercicio de la misma sobre el predio sirviente, in patendo o in non facendo. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 753 del Código Civil. Positivas son aquellas servidumbres que imponen al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo, como por ejemplo darle mantenimiento a la servidumbre de que se trate. Negativas son aquellas servidumbres que prohíben al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre, por ejemplo, obstaculizar el paso en la servidumbre de paso. Por razón de su ejercicio, esta categoría vino a sustituir la clasificación romana de urbanas y rústicas, tesis que fue construida por Bartolo. Fundamento legal para esta clasificación lo encontramos en el artículo 754, primer párrafo del Código Civil.
Continuas son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre. Por ejemplo, serían servidumbres continuas las de acueducto, estribo de presa, luces, desagüe, porque el fundo dominante obtiene el beneficio del sirviente, sin necesidad de acto alguno del hombre. Discontinuas son aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Por ejemplo, serían servidumbres discontinuas las de paso, saca de agua y abrevadero, porque su ejercicio requiere el acto de pasar por el fundo sirviente, tomar el agua y llevarlo a donde se desee. Por razón de su ostensibilidad o visibilidad, según dice Ruggiero, esta clasificación descansa en un elemento material, la existencia o la inexistencia de signos exteriores y visibles que, según la naturaleza de las servidumbres, podrán hallarse en el fundo dominante o en el sirviente. El fundamento legal para las servidumbres aparentes y no aparentes lo encontramos en el artículo 754, segundo párrafo del Código Civil. Las aparentes son aquellas que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso. Por ejemplo, servidumbre para saca de agua y abrevadero. No aparentes son aquellas que no prestan signos exteriores de su existencia, como por ejemplo la servidumbre de vista. Por razón de su origen están las voluntarias. Son aquellas constituidas por la voluntad de los propietarios de los predios. Tienen por objeto el interés de los particulares. Pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, o sea, de las personas particulares. Como por ejemplo, ambos propietarios se ponen de acuerdo y pactan constituir una servidumbre de paso entre sus fincas. Las legales son aquellas impuestas por la ley, cuando es establecida por la utilidad pública o comunal. Se regirán por leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por las disposiciones del Código Civil. Vamos a ver más adelante estas servidumbres legales que están reguladas en leyes especiales. Por razón de la forma de su constitución, el fundamento legal para las servidumbres voluntarias y legales lo encontramos en el artículo 757 y también en el 758 del Código Civil. Por la voluntad humana, son aquellas servidumbres que se constituyen por virtud de título y son la única forma para establecer las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes. Por título entiéndase negocio jurídico en sentido amplio, es decir, comprensivo tanto en negocios intervivos como mortis causa. Se constituyen con base a la autonomía de la voluntad de las partes. El Código Civil establece que las servidumbres que se constituyen por interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos. Por prescripción. El Código Civil guatemalteco establece que las servidumbres aparentes o continuas pueden adquirirse por prescripción, específicamente por el transcurso de 10 años. Asimismo, menciona que las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por prescripción, sino por otro título legal. Por la ley, son aquellas susceptibles de ser impuestas contra la voluntad del dueño del predio sirviente, por establecerlo así la ley. De Buen las conceptúa como aquellas servidumbres que son susceptibles de establecerse por imposición legal y por lo tanto, aunque se oponga a ello el dueño del predio destinado a sufrirlas. Cabe también mencionar la definición dada por de Diego, quien dice que son las impuestas por la ley por causa de utilidad pública o por interés de los particulares, teniendo carácter forzoso, de modo que se establecen aún en contra de la voluntad del dueño del predio sirviente. La legislación guatemalteca contempla como servidumbres legales la de acueducto, en el artículo 760 del Código Civil, la de estribo, artículo 778 del Código Civil, de abrevadero, artículo 781 del Código Civil, de saca de agua, artículo 781 del Código Civil, de paso,
artículo 786 del Código Civil. Para establecer comunicación telefónica, artículo 796 del Código Civil. Ley General de Telecomunicaciones, artículo 25. Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de infraestructura para transmisión de datos, artículo 10. Conducción de energía eléctrica, artículo 797 del Código Civil y Ley General de Electricidad, capítulo 3, título 2. De paso de vehículos aéreos, artículo 797 del Código Civil. Legal de desagüe, artículo 798 del Código Civil. De luz o de vista, artículo 517 del Código Civil. En la imagen que estamos proyectando podemos apreciar las distintas clasificaciones de las servidumbres, teniendo por razón de la naturaleza de los predios en urbanas y rústicas, por su contenido en positivas o negativas, por su ostensibilidad o visibilidad en aparentes y no aparentes, por su origen, voluntarias y legales, por su forma de constitución, en voluntad humana, prescripción y por ley. Esta es la primera parte del tema de servidumbres. Por su extenso contenido tendremos una lección adicional sobre servidumbres. Nos vemos pronto. Gracias.